Hola mis chingones, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buena tarde. A la hora que me estén viendo, ¿cómo están? Oigan, vamos a hablar de algo bastante interesante, que es un tema que ya lo hemos escuchado a través del tiempo y a mí por lo menos lo tengo presente desde 1985, este tema. ¿Y qué es? El famoso ya pensaste, ya te escuché, ya te escuché que estás, cuando te dije la fecha, o más bien el año, dijiste, ya sé de qué hablar este güey. Exacto, vamos a hablar de, ¿lo tienes o no lo tienes? Vamos a hablar de los simulacros. ¿Recuerdas, no? En 1985, por lo menos yo desde que me recuerdo, desde ese momento ubico el tema de los simulacros. El tema en la escuela, donde corro, no grito, no empujo, todo eso, ¿no? Nos enseñan. Y hace 3 años también vivimos una situación de temblor y demás. Entonces vamos a hablar de los simulacros. Y vas a decir, ¿qué pedo con este güey? ¿Por qué de los simulacros? Pero déjame decirte cuál es el tema, porque el simulacro, vamos a hablar, pero de un simulacro financiero. Ya le vamos a encontrar el contexto, ¿verdad? ¿No te has dado cuenta que esta pandemia nos ha llevado o nos está dando un gran simulacro de vida en tema financieramente hablando? ¿Por qué? Porque ¿a poco no te pasó? Tal vez tu esposa, tu pareja, tu amigo, tu compadre, el amigo del amigo, o sabemos de cuántas personas se quedaron sin trabajo. ¿Cuántas personas su negocio va y tronó? Tú sabes a lo que me dedicaba antes y chin, en mi negocio que tenía, que por eso tú y yo nos conocimos, bailó. Va a tardar en recuperarse, pero bailó. Entonces, ¿qué estoy empezando a crear? Pues nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, si te das cuenta, este es un gran, no quiero decir que es el mejor, pero yo creo que es uno de los más importantes de tu vida, que lo tenemos que ver como eso, como un simulacro, donde nos estamos viendo lo que hemos dejado de aprender durante toda la vida que tenemos aquí, porque nos dimos cuenta que un ingreso no es suficiente, nos dimos cuenta que tal vez ser Godín no es suficiente, nos dimos cuenta que tal vez un negocio no es suficiente, nos dimos cuenta que el no ahorrar, pues, o ahorrar o lo que tenía ahorrado tampoco fue suficiente. Entonces, imagínate, yo tengo 42 años, pero imagínate que se habla mucho también del retiro. Imagínate que lleguen en la edad de retiro a los 65 años, porque es la edad que se dice que en teoría nos tenemos que retirar, pero imagínate que llegue esa época donde llegas a esa edad sin dinero, sin un negocio, sin una empresa donde te contrate, sin una pareja, sin hijos que te puedan ayudar a mantenerte económicamente y aparte enfermo, porque ya estás grande, nunca te cuidaste y traes los achaques de la vida. Imagínate, ¿qué va a pasar? Donde esa crisis ya no va a tener va a tener un comienzo, pero ya no va a tener un fin. Por ejemplo, sabemos ahorita esta crisis de la pandemia, sabemos que va a terminar tal vez en un año más, o 2 años, o tres, no sabemos, pero sabemos que empezó el año pasado, en el 2020, y sabemos que va a tener un fin. Pero es incierto ese fin, pero sabemos que por lo menos un año más, tal vez. Pero cuando llegues a una edad, a una cierta edad, yo digo de retiro, pero igual y no es de retiro. ¿Qué tal que llega esa crisis a tus 50, donde no tienes trabajo, no tienes empleo, no tienes negocio, lo que sea? Va a empezar una crisis y no vas a saber cuándo va a acabar. Entonces lo tenemos que ver tenemos que ver esta pandemia como el gran simulacro de nuestra vida financieramente hablando, donde lo que hemos hecho no ha sido suficiente. Entonces, llevémonos este aprendizaje donde qué va a pasar cuando llegue a una cierta edad y me pase esto de esta crisis de la pandemia, pero es porque sea viejo, porque nadie me da trabajo, porque nadie nada no me da, ya no tengo para ahorrar o lo poquito que ahorré no fue suficiente. ¿Qué va a pasar? Entonces, ahí te lo dejo. No es suficiente ahorrar. Por eso yo estoy un poquito peleado con el tema de los seguros. Pues sí, no te enseñan a ahorrar. Pero si no ahorraste 500,000 pesos, pero aparte llegaste enfermo y esos 500,000 te va a durar un año, entonces no te sirvió nada.
No te sirvió nada el que el asesor o el según asesor financiero te ayudó para tu retiro, cuando nada más te ayudó a ahorrar 500,000, pero no te ayudó a el manejar tus emociones, no te ayudó a manejar la salud, hacer ejercicio, no sé, ¿me explico? Entonces por eso estoy peleado un poquito en ese tema con los agentes de seguros. Entonces te dejo con esa gran incógnita. Tú pregúntate, como siempre lo he dicho, autocuestiónate, autoanalízate para saber si esta crisis puede ser que te llegue en unos 5 años, 10 años y su fin dure hasta que te mueras, o 10, 15, 20 años. Entonces, ¿qué quieres? Que ya no vuelva, que este simulacro aprendas tanto que ya no vuelva, o más bien más adelante no llegue la crisis real, ¿no? Por ejemplo, en un temblor, o sea, nos preparamos para cuando llegue el temblor, pues sepamos qué hacer. Pero ahorita este simulacro que sea el que te prepare para que esa crisis nunca te llegue, para que siempre estés preparado con dinero, un negocio, un trabajo, una inversión, un algo, lo que sea, pero no te llegue esa crisis. Lo interesante es eso, que tú puedes, o es tu responsabilidad, o tienes el control de tu vida. Entonces está lo padre, porque en un temblor no depende de ti, no depende de nadie. Entonces es algo que nunca vamos a poder evitar. Tal vez te puedes ir a un país donde no tiemble. De esa forma lo puedes hacer. Pero si estás en un lugar donde siempre tiembla o cada año tiembla, no puedes hacer nada. Pero entonces, en tema de tu vida, tú agarra el control, o ser responsable de tu vida y haz que esa crisis como la que estamos viviendo nunca más te vuelva a llegar. Pase lo que pase, pandemia, que pase con una pandemia, lo que sea. Lo que sea, no te mueva o te inestabilice económicamente. Entonces esta situación de la pandemia, agárralo o tómalo como un gran simulacro de vida financieramente. Entonces ponte chingón y actúa y sé responsable de tu vida para que nunca tengas una crisis como la que estamos viviendo. O la estás viviendo o la estamos viviendo. Así que ponte chingón, que no hay de otra. Adiós.